Hola, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa semanal En Serio, que se transmite los días domingo y los días sábados a través de la señal del canal 44 en la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. Y como siempre, pues agradecemos los comentarios que nos hace llegar a través de nuestras distintas plataformas. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien. Usted el día o la hora en la que nos esté viendo, si es en las redes sociales de Canal 44, pues le agradecemos su preferencia, sobre todo que siga escuchando, sobre todo en estos días y en estos 2 meses de campaña electoral, pues a quienes van a ser electos para distintos puestos del Poder Judicial. Vamos a empezar, como usted ya sabe, con la polémica, y lo que más estuvo generando carnita, como comúnmente se dice, es el frenón en seco que da la presidenta Claudia Sheinbaum a las aspiraciones de Andrea Chávez rumbo a la gubernatura del 2027. Lo comentamos aquí en En Serio de la semana pasada. Ya prácticamente está fuera Andrea Chávez de la contienda, y si no, pues basta leer los mensajes directos y los que hay entre líneas que le envió la presidenta al grupo de Adán Augusto y de Andrea. Oiga, y por si usted no lo sabía, hay elecciones el 1 de junio, y lo digo así porque fue la forma en cómo inicia la discusión para que los funcionarios públicos puedan promover el voto para esta elección extraordinaria judicial. Además, como tema número 3, se designa por parte del Senado de la República a los nuevos magistrados de los tribunales electorales de los estados. Más de 20 estados hubo renovación. Aquí en Chihuahua entra la maestra Adela Jiménez, quien por cierto entra en medio de una polémica por el exgobernador Javier Corral. Y bueno, el cuarto tema del que hablaremos, la semana negra para los mercados, y es que parecíamos que lo que había pasado con Donald Trump, las negociaciones que había hecho con México, pues habían bastado para el tema arancelario, no para la parte del acero y el aluminio, ya lo sabemos, pero parece que no, que ahora quiere utilizar el Tratado Internacional de Aguas para volver al tema de los aranceles. En este segmento de entrevista nos acompañarán 2 candidatas a magistradas. La primera de ellas será Nancy Elizabeth Sánchez Corona, quien nos viene a platicar de su experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación y por qué decidió ser candidata a magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Y la segunda entrevista la tendremos con Daniela Torres, candidata a magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia aquí en Chihuahua, y nos menciona su experiencia, que es la más joven precisamente dentro de las candidaturas, pero no por eso con bastante experiencia, nos menciona cuál es. Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Agradecemos a todos ustedes que continúen con nosotros hablando en serio como debe ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema que le vamos a platicar. Son muchos temas los que surgieron esta semana, seguramente usted está enterado de la mayoría. Estamos inmersos en medio de un proceso electoral, pero para elegir a jueces y magistrados, no para elegir a gobernador. ¿Por qué lo comento? Porque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la mañanera destinó parte de su tiempo durante esta semana para ponerle un estate quieto a Andrea Chávez, la senadora chihuahuense, la senadora oriunda de Ciudad Juárez, que busca ser gobernadora en el año 2027. Y lo comentamos aquí la semana pasada, yo sé que usted ve En Serio, le agradecemos por supuesto que nos vea, pero lo comentamos, bueno, lo comenté yo desde la semana pasada, a ver qué nos comenta ahorita Karina, pero yo ya veo, en verdad, fuera completamente Andrea Chávez de la contienda para el 2027, sí, porque en ningún momento la presidenta había descobijado a alguien de Morena. Hace un pronunciamiento, habla de ética, habla de no adelantarse, habla de que va a enviar una carta, y todo es dedicado para Andrea Chávez. Ya posteriormente la presidenta trató de matizar, pero es una realidad que Andrea Chávez se equivocó, no solo porque el tema de que se adelantó, sino se equivocó porque no haya cómo justificar cómo se gastó decenas de millones de pesos para su promoción, utilizando tanto anuncios espectaculares como las caravanas médicas. Hay denuncias en la Fiscalía General de la República, y para mí, Karina, también es una luz verde, que la presidenta haya mandado, un estate quieto y que revisen el tema de la ética. Para mí es una luz verde para que la Fiscalía le investigue, y vamos a ver qué termina este tremendo caso de Andrea Chávez. No, y que Luisa María Alcalde por la tarde-noche posteara precisamente que efectivamente se iban a revisar los estatutos y que se iba a modificar el tema de ética y que no se va a permitir temas de campañas anticipadas. Y pues bueno, la respuesta también que dio aquí en las imágenes la senadora, que la verdad es que yo vuelvo mucho a la reflexión, Bernardo, la importancia que tiene que tengamos políticos preparados y no aquellos que resulten como estridentes, que pareciera que eso es lo que le llama la atención a la gente
y no sabe ni siquiera cómo se utilizan los recursos, no sabe cómo se administran los recursos. Oye, y ellos mismos pueden caer en los actos de corrupción que se supone señalan. que es abogada. Digo, se supone que es abogada, pero sí comete muchísimos errores básicos que cualquier abogado, pues sabemos que no se pueden hacer. Segundo tema, Karina. El segundo tema del que le vamos a platicar es que se resuelve que funcionarios siempre sí pueden promover el voto. Pues es que sí, digo, se votó esta semana, se hicieron varios cambios. Digo, todo es prueba y error. Todo en el tema de la elección de jueces y magistrados, así como ministros, todo está siendo a prueba y error, porque se amparan y luego resulta que no, y lo pasan unas listas y luego resulta que no, y luego se da una indicación y resulta que no, se está regresando. Entonces, bueno, se votó con 3 votos a favor y 2 en contra, la parte de la promoción de las elecciones por parte de funcionarios públicos, porque en algún momento se decía que ningún funcionario público podía hacer promoción. Una tontería, porque a ver, me daba risa cuando estaba leyendo la parte de estos medios nacionales de cómo inicia esta reunión precisamente para decidirlo, y dice una de las ministras, dice, oigan, un secreto, hay elecciones este 1 de junio, pareciera que así es como queremos manejar las cosas. Déjenme les platico algo, va a haber elecciones el 1 de junio, ¿por qué? Porque ante las, se puede decir que negativas para que se difundiera más esta información, pues pareciera que es un secreto a voces. No, mira, es una tontería. Usted es un ciudadano, los funcionarios públicos son ciudadanos, sí, que trabajan en el sector público es otra cosa. Pero, a ver, ningún ciudadano mexicano puede renunciar a su derecho de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, consagrados en los artículos 6, 7 y 8 constitucional. Es decir, si una ley le prohíbe la promoción, usted, la Constitución se lo permite. Es decir, que si se va a un juicio, finalmente le tendrían por qué dar la razón. A mí me pareció absurdo esta disposición desde que la vi. Ahora resulta que los funcionarios no podían participar. Deja tú, obviamente en horarios de trabajo no se puede, pero que no podían participar fuera de horarios de trabajo, ni en fines de semana, ni en vacaciones. No. ¿Qué tontería? Digo, pues, o sea, ya mejor que nos entremos a los sistemas comunistas peor que ha habido en la historia y que nos digan qué hacer, a qué horas, cómo y hasta cuándo comer. En serio, era un retroceso gravísimo, el tribunal puso pausa, vamos a ver en qué termina este asunto. Vamos al tercer tema, Karina, y tiene que ver con que se designó por parte del Senado de la República a los integrantes del Tribunal Electoral, de los tribunales estatales electorales, incluido Chihuahua y algunos otros estados de la República. Fueron, si mal no recuerdo, más o menos 20 estados en donde se designaron a los magistrados. Y bueno, pues aquí en Chihuahua ya tenemos nuevo integrante del Tribunal Estatal Electoral y nos referimos a la maestra Adela Jiménez, quien fuera magistrada del Poder Judicial Estatal, además catedrática de la Facultad de Derecho. Un perfil, hay que decirlo, que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurisdiccional, yo creo que poco se le puede cuestionar a la maestra Adela Jiménez. Pero, pues cometió o tomó la decisión de meterse a un tribunal electoral que tiene mucho que ver, Karina, con un tema político. Y desafortunadamente para ella, pues Javier Corral, el senador que además le impulsó, hizo unas expresiones públicas cuando ella toma la decisión de dejar el tribunal y de no participar en esta elección, donde la apoya. Entonces, siempre va a traer ese fantasma la maestra Adela de que ¿a quién le va a hacer caso? Si Javier Corral fue quien le estuvo impulsando, ¿a poco cuando le levante el teléfono, a poco no le va a recibir la llamada? Digo, ya tendré la oportunidad de preguntárselo, pero híjole, yo sí, aquí me quedo con esa sensación de que no le debe de haber entrado algo, alguien convenció a la maestra Adela de que le entrara al Tribunal Electoral, que además, déjeme le digo, pues no es su materia, ¿verdad? Oiga, y sobre todo comentar esto, la disputa que se da en el Senado cuando se empieza a votar esta situación entre Mario Vázquez y Javier Corral, el agarrón donde prácticamente le dio una trapeada a Mario Vázquez a Javier Corral y evidenció una llamada telefónica entre Javier Corral y ella precisamente, en donde dice, es que aquí hay conflicto de interés, porque a ver, le estás dando indicaciones y te está contestando con una sumisión tremenda. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Entonces nos ponemos a pensar que aunque ella haya entrado al Poder Judicial en el momento que se habló de la oxigenación judicial, realmente dio el brinco y se mencionaba que servía desde el Poder Judicial aquí en el estado, pues al exgobernador Javier Corral, y se siguen de alguna manera viendo esa relación. Sí, definitivamente, yo creo que, bueno, pues ahí la maestra habrá tenido sus razones, insisto, desde el punto de vista jurídico en su materia, yo creo que nadie le puede cuestionar nada, pero en materia electoral, híjole, se puso en una situación que la verdad es que yo creo que muchas personas no lo hubieran hecho. Cuarto y último tema. Cuarto y último tema, pues digo, un tema que nos preocupa a todos y debe preocuparnos porque es nuestro principal socio comercial Estados Unidos, y las decisiones que tomó esta semana Donald Trump,
la cual pusieron en jaque yo creo que todas las, pues sí, las tasas de interés y toda la situación en el mercado. Se vivió una situación del mercado negro. ¿Por qué? Porque empezó con esta rebatinga y pleito con China de cuestión arancelaria y luego le respondió de la misma forma China, total que ahorita ya van por arriba del 100% en materia de aranceles con la cuestión de China. Digo, también habló de algún tema difícil que ayer lo tocó, bueno, esta semana pasada, perdón, lo tocó la parte del Tratado de Aguas también, que buscaba la forma, aunque ya se ha hecho lo que el señor quiere, lo que su majestad quiere, con el hecho de entregarle capos que estaban encarcelados aquí, con la parte de seguridad que se tuvo que modificar en México para que no subiera más aranceles, pues ahora ya sacó el Tratado Internacional de Aguas para poder imprimir más aranceles. Hay muchas cuestiones, obviamente, que nosotros no alcanzamos a ver, no conocemos ni tenemos el alcance, porque se habla ya de teorías conspiranoicas y que la nueva integración geopolítica del país, pero aquí se están peleando las potencias del mundo, y México incluso. haga de cuenta que se están peleando los boxeadores de pesos completos y México es el peso mosca, ¿verdad? Que no lo han invitado a la pelea, pero que sí está sufriendo las consecuencias. Sí. ¿Por qué? Porque el dólar se disparó, ya se calmó un poco, nos impuso ya Donald Trump los aranceles en materia de acero, en materia de aluminio y en materia automotriz, que son industrias importantes aquí en México, y ahora salió con la nueva, precisamente Donald Trump, de que si no le entregamos el agua, y aquí, ojo, Chihuahua, si no le entregamos el agua que establece el tratado, nos va a poner los aranceles. Entonces, esto va a traer repercusiones con la presa La Boquilla, con la presa El Granero, porque hay una presión real para que el gobierno de México abra las compuertas, y ya sabemos que aquí el conflicto del agua ha cobrado la vida de personas inocentes, de personas que estaban manifestándose en contra de este tratado, porque es un tratado que dicen que como a país sí le conviene, pero como a Chihuahua nos perjudica. Ahora resulta que a Chihuahua les tenemos que dar nuestra agua para que en Baja California la desperdicien en viñedos. Ahí tienen los viñedos a todo dar, para no decir más feo, y aquí les tenemos que entregar el agua que estamos buscando para la subsistencia. Quién sabe qué vaya a pasar este tema, pero ya lo subió Donald Trump y puede haber aranceles si no le entregamos el agua. Damos una pausa, regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde, como le decimos, cada semana hablamos en serio como usted lo merece y vamos a entrar a nuestro segmento de entrevista. Estamos inmersos en un proceso electoral, técnicamente, jurídicamente, es propio llamarlo de esta manera, para la renovación de todo el Poder Judicial a nivel federal y a nivel local. Sobre todo en redes sociales, algunas participaciones en medios de comunicación, usted ha estado escuchando candidatos. El detalle es que son cientos, no son pocos, son cientos de candidatos los que hay, tanto a nivel local como a nivel federal, y esto como ciudadanos nos obliga pues a ser un tanto más dedicados, un tanto más aplicados para ubicar a los perfiles que nos interesa que lleguen y votar en dado caso por ellos. Y para hablarnos de cómo le dio en este proceso electoral su trayectoria y que nos diga por qué hay que votar por ella si así nos llega a convencer, es nuestra invitada del día de hoy, a quien en primer término le damos la bienvenida y nos referimos a la candidata a magistrada penal, boleta verde número 09, Nancy Sánchez. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida. Bienvenida. Nancy. Muchas gracias, Karina, muchas gracias por el espacio y saludo al auditorio. Encantada de poder estar aquí con ustedes y explicarles un poco la mecánica de estas elecciones. Nancy, antes de entrar en materia, lo comentamos la semana pasada en este programa, generalmente nos toca entrevistar a perfiles políticos, personas que tienen pues experiencia un tanto en medios de comunicación, en hablar frente a la gente, pero estamos en una elección en donde funcionarios como tú, que tienen un perfil destacado desde el punto de vista académico, si quieren aspirar a ser magistrados, pues le tienen que entrar esta otra faceta de abrirse a los medios de comunicación, abrirse a la ciudadanía, preguntarte por qué decides tú participar en este proceso electoral y cómo te ha ido en estos días de campaña, Nancy. Muchas gracias. Bien, mira, siento que me ha ido muy bien, afortunadamente. Yo estuve casi 7 años fuera de Chihuahua con motivo de precisamente de mi carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación y regresé en el 2021. Y piensa uno que de pronto la gente ya no tenemos ese contacto, ¿no? Sin embargo, he sentido mucho apoyo y la gente se me ha acercado, ¿no? La gente con la que yo estudié en la Facultad de Derecho, los mismos compañeros litigantes, el equipo de trabajo. Y es que también eso implica mucho el que tú puedas llevar una buena relación en tu órgano jurisdiccional, que tengas una buena armonía en la función de tu tribunal, y eso me ha ayudado muchísimo. Inclusive ha sido muy interesante porque con motivo de las publicaciones en mi red social he tenido contacto otra vez con gente
gente que hace mucho tiempo no veía. Por ejemplo, un policía, que en aquel momento era policía judicial, cuando yo estaba en la Oficina de Averiguaciones Previas de Santa Bárbara hace más de 25 años. Entonces, ha sido muy bonito ir recibiendo ese apoyo de la gente. Por lo demás, en cuanto a tu pregunta de por qué me decidí a participar, en el proceso de esta reforma constitucional, quiero decir primero que yo ya tengo 23 años de carrera judicial entregados completamente al Poder Judicial de la Federación en 7 ciudades distintas, y eso me había llevado inclusive a lograr la ratificación, que era la certificación que nos daban para tener ya una estabilidad, ¿no? Sin ninguna nota mala o una cuestión de responsabilidad administrativa ni penal. Entonces, no obstante ello, viene la reforma y por supuesto que esto implica para muchos un cambio de vida completamente, ¿no? Buscar un nuevo proyecto de vida. Yo originalmente no tenía en mente concursar o competir para la contienda, a mí me corresponde para el 2027. Sin embargo, además de que esto sucedió en un proceso personal de enfermedad y posterior fallecimiento de mi papá, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Que el choque de decir qué voy a hacer ahora, qué opciones tengo, he estado tan encerrada en mi función que necesito volver a abrir esos caminos, ¿no? Afortunadamente se han abierto y fue cuando surgió la convocatoria para el Poder Judicial del Estado. ¿Qué me hace a mí decidirme para incorporarme a la justicia local? Tengo 23 años entregando mi función a otros estados, a la federación. Ahora siento la necesidad y el compromiso de aportar a mi estado, también con la experiencia de poder haber revisado las sentencias de los tribunales locales. Entonces, en mi función, yo precisamente reviso que los tribunales del estado hayan realizado bien su función. Y entonces, ahora lo que yo pretendo es trabajar desde allá, reforzar la justicia local y en lo posible pues evitar que se tenga que agotar la etapa del juicio de amparo para la justicia de los que están involucrados en esos asuntos. Pero además, siempre lo he dicho, Chihuahua ha sido punta de lanza en muchas cuestiones jurídicas, no se llega a históricas, ¿no? Como la Revolución, el cuartelazo de madera, etcétera. Y concretamente en lo jurídico sabemos que ha sido punta de lanza en el sistema penal acusatorio, como ha sido en otras cuestiones como el Tribunal de Violencia de Género, que ya también ha sido copiado por otros estados, incluso han avanzado más en ello. Entonces me parece que Chihuahua, en cuanto a justicia local, tiene mucho con qué poder crecer y poder fortalecer la justicia desde el estado. Inclusive hay programas para la escucha de los menores de edad en salas especializadas, que también están siendo un referente para otros estados. Creo que hay mucho por hacer y creo que hay con qué hacerlo. Entonces eso es lo que me motivó a mí para querer incorporarme al Tribunal del Estado si la sociedad me apoya. Ok, Nancy, nos compartes esa experiencia que has tenido en el Tribunal, en el Poder Judicial Federal, a lo largo de todos estos años. Y para los trabajadores del Poder Judicial, que bueno, con toda esta reforma aquí entrevistamos a varios jueces, jueces de distrito, entrevistamos a varios pues integrantes de tribunales colegiados, magistrados, y nos platicaban en aquellos entonces del por qué ellos consideraban no la reforma. Pero finalmente la reforma ya se implementó, nos guste o no nos guste, y esta elección ya se está llevando a cabo. Y entonces decidieron participar o personas que estaban dentro del Poder Judicial, como lo es tu caso, o personas externas. Pero una de las principales razones por las cuales se impulsó esta reforma y que al menos la gente compró es que el Poder Judicial estaba separado de la sociedad, estaba separado de la gente. ¿Cómo hacer que desde la magistratura penal que aspiras, acercarse precisamente a la gente cuando tenemos la impresión de que los magistrados, bueno, los jueces, magistrados, ya no hablemos de los ministros, están inaccesibles, están inalcanzables por el pueblo? Fíjate que eso me parece muy curioso, pero quiero mencionarlo porque cuando uno, lo digo en mi experiencia personal, sí, tiene acercamientos con la gente desde incluso la academia. Yo siempre he estado muy activa en el tema académico en todas las universidades, en el Instituto de la Judicatura Federal, que ahora se llama Escuela Federal de Formación Judicial, en la Casa de la Cultura Jurídica, que desafortunadamente aquí en Chihuahua ya no existe, y en otras universidades. Entonces yo siempre les he dicho, incluso cuando había un porcentaje de externos, es decir, de litigantes, de académicos dentro de los grupos del Instituto de Judicatura Federal, que hay que también poder saber aprender de los litigantes, de los académicos, porque su forma de pensar y de estrategia de litigio es muy distinta, ¿no? Entonces no podemos estar como encasillados en un cuadrito donde nosotros meter todo allí desde la puerta del escritorio, ¿no? La puerta de la oficina hacia el escritorio. Entonces yo sí quiero decir que siempre he tenido esa apertura, siempre he tratado además, quiero decirlo, en el Poder Judicial de la Federación,
Yo creo que la mayoría de los titulares, jueces y magistrados siempre hemos estado abiertos a recibir a las partes, los hemos escuchado. Es cierto que, y eso se debe reconocer, que no había ese acercamiento en cuanto a la sociedad en general para escuchar todos los reclamos de justicia que hay. Entonces me parece que estoy de acuerdo en cuanto que decían no hay un diagnóstico, ¿no? Y había un discurso así absoluto que no se puso en duda en cuanto que era todo el Poder Judicial era corrupto, cuando eso en realidad no se ha demostrado. La corrupción puede existir en cualquier ámbito del poder público, en el legislativo, en el ejecutivo, como lo puede haber inclusive en el propio Poder Judicial, en mi caso de la Federación, pero yo te lo puedo decir que es la excepción. Al menos en mi caso, ustedes pueden ver que no hay ninguna cuestión que se me pueda señalar en ese sentido. Y pues lo importante es que a partir de esto, yo pienso que el error fue nunca tener esa comunicación, incluso una unidad de comunicación social. Nosotros hemos emitido sentencias muy valiosas y la gente lo puede conocer aquí mismo en Chihuahua, porque Chihuahua, y también lo digo, el foro es muy propositivo, siempre es aguerrido, entonces nos obliga a estudiarse pronunciamientos de fondo que no hay en otras partes del país. Entonces, esas resoluciones es necesario difundirlas y que la gente los conozca y que sepan qué es lo que nosotros hacemos. Ahora, dentro de mis propuestas en cuanto a lo que tú mencionas, es precisamente tener ese acercamiento con la sociedad, tanto en foros con los litigantes, porque a todos nos interesa que el foro avance y que la justicia avance desde el litigio, desde las defensorías, desde la cultura jurídica de la sociedad en general, que la sociedad también conozca sus derechos y que sepa cómo defenderlos y a dónde acudir para defenderlos. Oye, Nancy, ya habíamos tenido tú y yo oportunidad de platicar previamente a esta entrevista y recuerdo que te hice esta pregunta, pero es distinto el público, respecto también la importancia del fortalecimiento de los ministerios públicos, porque a final de cuentas ya como a un juez, digo, en un tribunal local o en uno federal, digo que ya entra una situación de amparo o alguna situación que ya se haya revisado incluso por un organismo colegiado de manera local, pues te das cuenta que la falla empieza desde el Ministerio Público, o sea que desde ahí no se tiene la perspectiva para tener bien hecho, y me traía a colación precisamente el noticiero, por ejemplo, el de la prisión preventiva, que la puede dictar un Ministerio Público sin esperar a que se judicialice una carpeta, y que digo, bueno, pues entonces es nada más estarse pasando la bolita. ¿Crees que sea importante entonces que se fortalezcan los ministerios públicos para que entonces sí funcione el tema de justicia? Claro, para mí es un hecho que la justicia empieza desde los ministerios públicos en la investigación, ¿no? Y sobre todo porque la gente debe distinguir entre la función del Ministerio Público, que es el órgano acusador y a quien le corresponde demostrar la responsabilidad penal del imputado, así como en el caso que tú mencionas de las medidas cautelares como la prisión preventiva, aun cuando no existiera esta prisión preventiva que es automática conforme al tipo de delito que existe, que además hay que decirlo, estamos incumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana. Con independencia de que eso no llegara a existir, la prisión preventiva sí existe y se puede justificar, es decir, no un automático, sino que es una carga del Ministerio Público justificar o argumentar por qué razón es necesario que esa persona esté retenida en el centro de reclusión. ¿Por qué? Pues porque haya una cuestión de riesgo para las víctimas, para los testigos, o una posible alteración de las pruebas, etcétera, o que no tenga arraigo aquí y haya una posibilidad de que se sustraiga la acción de la justicia. Pero eso le corresponde al Ministerio Público y hay que quedar muy claros en el sentido de que la autoridad judicial no se puede sustituir a la función del Ministerio Público. Claro. Entonces, parte de lo que yo propongo también es, si bien no nos podemos sustituir, sí creo que podemos tener un diagnóstico conforme a estos 23 años de experiencia en los asuntos que he resuelto, de dónde ha estado la falla o la debilidad en el Ministerio Público para tener ese diálogo y esa interacción y ellos puedan actuar en consecuencia. Fíjate que estamos conociendo un tema inédito con este tema de las resoluciones, porque con este tema de que ya son públicos y que ahora los jueces tienen que llegar vía elección popular, también parte de su trabajo, Nancy, pues está siendo parte del escrutinio, pero muchas veces se olvida este tema del Ministerio Público. Tenemos que ir nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Estamos en nuestro segmento de entrevista. Estamos con la candidata magistrada penal, boleta verde. Aquí tenemos que ser muy específicos. Boleta verde número 9, ¿verdad? Nancy Sánchez, quien busca precisamente ser magistrada en materia penal del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Ha formado parte, pues, del Poder Judicial de la Federación. Nos ha platicado nuestra experiencia y los motivos y las causas por las cuales
Karina, bueno, pues decidió participar en esta contienda. Nancy, cuando tú y yo platicamos en otro formato, había una situación en particular que lo hablábamos, creo que ya fuera de cuadro, en donde decías de la importancia de la educación que tiene que haber, sobre todo porque has pasado ya por varios estados y te ha tocado juzgar temas, por ejemplo, de grupos vulnerables, sobre todo de las etnias, y que hablábamos precisamente de la situación que se puede llegar a vivir con el tema de usos y costumbres. Y llegábamos al mismo tema de que es una cuestión de educación a ellos, precisamente de lo que se puede permitir o no, por ejemplo, como pareja, situaciones me narraste un caso que la verdad me pareció, yo creo, de los más desgarradores que me ha tocado escuchar. Platícanos un poco esta experiencia y cómo la traerías a Chihuahua con nuestras etnias, sobre todo esta parte, y para que no tengan tal vez que irse a un tema de algún amparo, alguna situación donde no se juzgó con perspectiva tanto de género como de grupos y comunidades indígenas. Sí. Bueno, desde luego que hemos avanzado mucho a partir de la reforma de derechos humanos de 2011 y eso cambió toda la estructura y el alcance del juicio de amparo, y a partir de ahí la protección es mucho más amplia. Hemos dejado los formulismos en cuanto a que si no dice esto ya tiene que considerarse improcedente. Hay que darle prioridad a resolver el fondo de las cuestiones, pero sobre todo ver realmente qué es lo que está inmerso ahí en los derechos que están violados, ¿no? En perjuicio de las partes que acuden a los tribunales. Entonces, en mi experiencia, efectivamente, a lo largo de las 7 ciudades en las que he estado, pues ha sido muy diferente la problemática social, ¿no? Particularmente en el estado de Veracruz, por su condición sociocultural y también el tema de indígenas, porque estuve en la zona norte, donde está Papantla, ¿no? Los papantecos, y hay otros, los totonacas, y desde luego los usos y costumbres es algo que tiene mucho que ver con estas tradiciones que muchas veces van más allá de lo que se debe permitir, ¿no? Sí. Porque todavía se acostumbra a casar a las niñas, incluso venderlas, cambiarlas por una pieza de ganado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo decía, que también es parte de lo que propongo, es en este acercamiento con la sociedad, también concientizarlos de lo que es adecuado y qué no es adecuado, de cómo ellos pueden decir, esto es incorrecto, yo tengo que hacerlo notar. Y te comentaba, si me permites comentar Sí, el claro, asunto, el en cuanto a la perspectiva de género, también aparte de las 3 maestrías que tengo en Derecho Penal, en Género y en Justicia Alternativa, un doctorado y especialidades en razonamiento probatorio, concretamente en el tema de la perspectiva de género, he estado incluso dando cursos en el tribunal local. Entonces, esto es fundamental porque tenemos que detectar en dónde está una situación de desventaja, particularmente de las mujeres o muchas veces de los niños, ¿no? Y entonces la protección tiene que ser diferente y tú tienes que actuar de manera que puedas dejar en un plano de igualdad real a esa persona y protegerla. En el tema de la perspectiva de género, el asunto que comentábamos es respecto de la familia y cómo dentro de la familia hay este círculo de violencia a gran escala, en donde en una pareja con un bebé de 3 meses, el hombre, el varón, drogado, le corta el cuello a la esposa, ella está desvariando, incluso pierde conciencia en algún momento, pero reacciona porque escucha llorar a su niño que de 3 meses el papá lo está tratando de ahogar en el depósito de agua del sanitario. Ay, no. Entonces, entre todo eso, después de todo lo que está haciendo, dice, ya casi ya estoy logrando lo que quiero, ¿no? No quiero decir la expresión porque realmente es muy burda. Entonces, termina dejando al niño literalmente colgado entre los barrotes de la reja de la ventana, y todo esto, como obviamente fue mucho ruido, los vecinos se dieron cuenta, afortunadamente pudieron rescatar al bebé y a la madre y los 2 sobrevivieron. El problema es que cuando nosotros resolvimos para negarle el amparo a esta persona, porque todavía él decía que no era culpable, a ese momento la mujer ya estaba de nuevo con él y embarazada. Entonces hay una necesidad importantísima de concientizar a la gente de que identifique dónde están esos círculos de violencia y de protegerla respecto a toda esa situación. Fíjate que sí, en materia penal, bueno, pues hay casos muy desgarradores porque se tratan bienes jurídicamente tutelados como precisamente la salud y la vida de las personas, entre muchísimas otras circunstancias que pudiéramos comentar. Pero yo sí quiero insistir, Nancy, en el tema que nos ha traído la atención, en este caso cuando ponemos ahora sí la actividad de los juzgadores o de los jueces a la luz pública, porque decían, bueno, ¿cómo si tenía todas las pruebas, entre comillas, ¿verdad? ¿Cómo si tenía los elementos y tenía las pruebas? ¿Cómo es que tal o cual persona salió en libertad? Aquí, Nancy, platícanos, o sea, ¿qué tanta responsabilidad es del juez, así ya, en serio, como hablamos aquí, el liberar a una persona, o qué tanta responsabilidad es del Ministerio Público, que no tiene que ver con el Poder Judicial, sino que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que es el que puede ejercitar la acción precisamente contra la persona,
cuando se presentan este tipo de casos, porque mediáticamente pareciera, ay, es que liberaron al feminicida, ay, es que liberaron al violentador, es que liberaron a fulanito de tal, cuando en realidad muchos de estos casos es porque no se integró bien una carpeta de investigación y quien no hizo su trabajo no fue el Poder Judicial, sino fue el Poder Ejecutivo. Sí, bueno, en principio se supondría que ahora el fiscal debe ser autónomo, ¿no? Y eso a lo mejor es una falacia, pero lo cierto es que tiene una función específica que no se puede sustituir por el juez. Ahora, sí es importante, y hay que decirlo, y es en donde tenemos que reforzar desde la función jurisdiccional, esta perspectiva de género, estas herramientas para poder identificar cómo reforzar la justicia desde los tribunales, sin duda, para poder saber cómo valorar los testimonios de los menores de edad que sufren agresiones sexuales, por ejemplo, no demeritarlos, o sea, dar preferencia a eso en el contexto de los hechos, por supuesto, ¿no? Pero en lo que mencionan, por ejemplo, del Ministerio Público, te voy a platicar nada más un asunto, una figura que se llama prueba anticipada, que obviamente conforme al nuevo sistema hay etapas de las que ya no te puedes regresar a las anteriores, y la prueba anticipada permite que alguna de las partes solicite que se desahogue la prueba antes de llegar a la etapa de juicio oral, entre otros supuestos por el riesgo de que el testigo muera. Es un asunto en donde una persona fue víctima de que lo privaron de la libertad y lo llevaron a un cajero a retirar fondos. Junto con él estaba su esposa en el vehículo, pero ella estaba en el vehículo. Y en las primeras actuaciones el Ministerio Público solicitó la prueba anticipada de la víctima porque estaba sufriendo un cáncer terminal. Okay. Por cuestiones de competencia se manda a otro fiscal y el fiscal ya no insiste en ese tema. Entonces, se sigue todo el procedimiento y cuando estamos en la etapa de juicio oral, que es en donde realmente se ofrecen y se desahogan las pruebas ante el juez, ya había fallecido. Entonces, no podíamos identificarlo y la única persona que podía medio identificarlos era la esposa, pero estaba a una distancia que no era viable considerar que fueran ellos. Entonces, de ahí la importancia de que el Ministerio Público sea también muy probo, que sea consciente y responsable de lo que tiene que llevar a cabo. Habíamos platicado, no sé si también lo comenté contigo en el otro espacio, respecto a la desaparición de una niña. No. Sí, bueno, se desaparece una niña en edad primaria y los padres hacen la denuncia de desaparición. Desafortunadamente en ese tipo de asuntos hay muchas omisiones en la investigación. Pasan muchos años y después de los años se encuentra con los padres en el centro de la ciudad de aquí de Chihuahua, pero ella iba con su agresor, entonces no podía como liberarse de ese ciclo, se fue, pero había evidencia de que después de ciertos años ella seguía viva. Pasan más años, los papás fallecen sin saber qué pasa con ella, qué sucedió y quién es el culpable. Y después se encuentra, otros años más tarde, la osamenta de la niña, ya en edad adulta, y se identifica que es ella a través de una prueba pericial de ADN. La hermana, como víctima indirecta, es la que solicita que se siga la investigación y que se logre una sentencia. En el Tribunal del Estado consideraron que estaba prescrita la acción penal. ¿Esto qué es? Se traduce en que ya haya pasado en exceso el tiempo en el que el Ministerio Público puede investigar y perseguir ese delito. Nosotros lo resolvimos en el sentido de decir, no puede considerarse que está transcurrido ese tiempo porque no sabemos cuándo fue la muerte. Sabemos cuándo desapareció y cuándo se encontró la osamenta. Oye, es que son muchas cosas que yo creo que podríamos ocupar muchísimo tiempo, pero se nos está yendo el tiempo muy rápido y yo sí te quiero hacer esta pregunta que le estoy haciendo a todos los candidatas que nos han acompañado en este programa. ¿Por qué la gente que te está viendo debe de votar por Nancy Sánchez, boleta verde, número 09, el próximo 1 de junio? Sí, bueno, quiero ser muy clara en esto porque también el tema de que porque esto es político, no es político y no podríamos nosotros hacer una promesa de campaña de que vamos a condenar a todo el mundo porque eso sería injusto, ni absolver a todo el mundo porque también lo sería. Lo que yo puedo ofrecerles es mi experiencia, mi capacitación, mis 3 maestrías, mi doctorado, mis especializaciones y todos los 23 años en los que he resuelto y revisado los asuntos del tribunal local para poder desde la justicia ahora del Estado reforzar todo eso que nos hace falta y aprovechar lo que tiene a favor el Tribunal del Estado de Chihuahua en cuanto a recursos, infraestructura y todo eso que va en avanzada. Y ese acercamiento para la sociedad, tener una cercanía, escucharlos, capacitar a la gente en cuanto a sus derechos y cómo los debe defender, y también esta interacción que siempre he comentado con el Ministerio Público para reforzar desde la investigación. Pues Nancy es candidata a magistrada, que significa que en todo el estado de Chihuahua va a haber una boleta en donde va a aparecer su nombre. ¿Cuántos candidatos a magistradas son, Nancy? ¿Tienes el dato? Somos alrededor de 16 personas. Okay. Bueno, ahorita como se incorporaron otras más con motivo de la resolución del Tribunal Federal, pueden ser más. Y es importante establecer, son 2 columnas, estamos contendiendo solo mujeres y solo hombres. Exacto. Sí, entonces los espacios se van a dividir mitad y mitad.
¿Tiene usted, en el caso de materia penal, son 5 votos los que se tienen? Sí, son 5 espacios. Son 5 espacios. Para Entonces, votar. Si a usted le interesa, bueno, puede votar por ella, pero es importante decirle aquí que va a estar en todo el estado de Chihuahua su boleta, a diferencia de jueces, que ahí sí va a depender del distrito judicial, entiéndase de los municipios, las boletas que van a aparecer. Nancy, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y es así como nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, presentándole a usted a los actores, ahora sí que podemos decir políticos y sociales que están en la toma de decisiones. La verdad es que las campañas electorales para renovar los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, son muy cortas, son 60 días. Y este programa se sabe que es semanal, son más de 400 candidatos. Quisiéramos tenerlos a todos, pero el tiempo no nos lo permite. Pero lo que sí queremos es presentarle a usted pues a las personas que van a ocupar, por ejemplo, tema de magistraturas, juzgados federales, porque si nos concentramos en un tema de jueces locales, en serio no nos la vamos a acabar. Pero bueno, nuestra invitada del día de hoy es una persona que tiene experiencia en el Poder Judicial local y que decide participar para ser magistrada en materia penal, y nos referimos a Daniela Torres. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Bienvenida, Hola. Daniela. Hola, buen día, Karina. Hola, buen día, Bernardo. Estoy muy bien, muy contenta. Gracias por el espacio. Sobre todo que para mí esta elección representa muchas cosas, entre ellas el que las mujeres vamos a poder acceder en paridad a los cargos, en este caso de magistrados. Exactamente. Bueno, si nos ponemos a revisar cómo está integrado actualmente el Poder Judicial, el Pleno, no existe esa paridad, Daniela, pero además hay que decirlo, tú al formar parte del Poder Judicial desde hace ya 13, 14 años, si mal no me falla la memoria. Pagados, ya voy por 15. Ok. Sin Entonces, pagar, 18. Ok, 18 años. Entraste con esa ilusión desde los puestos más pequeños y de empezar a crecer y llegar a una magistratura, digo, nos lo han comentado algunos de los candidatos, pues era como el sueño, todos queremos llegar a ser jueces, todos queremos llegar a ser magistrados, hay que prepararse, hay que ser congruentes, hay que capacitarse, hay que ser muy disciplinados, y de repente llegan y les cambian completamente las reglas y le dicen, si tú quieres ser magistrada, tienes que ganar una elección. Y eso los obligó a replantearse, Daniela, si entrar o no entrar. Muchos de tus compañeros en el Poder Judicial deciden, no, yo no quiero entrar. Inclusive muchos dijeron, yo no creo en esa reforma, pero tú dijiste, yo sí le voy a entrar y yo sí quiero ser magistrada en materia penal. ¿Por qué? ¿Qué te llevó, Daniela, a tomar esta decisión? Bueno, profesionalmente ser magistrada pues ya es el último escalón que quedaría después de que ya tuvo un tiempo como juez. Y siento que yo todavía, a pesar de los retos que está representando para mí, para mi entorno, para mi familia, incluso para mi economía, el poder estar dando frente a esta campaña donde yo no soy política, estoy segura que puedo acceder a muchas personas para darles a conocer todas las propuestas que tengo de mejora, como ahorita la candidata más joven que anda compitiendo. Entonces, entre estas brechas generacionales que existen de unos y otros, con todo respeto para todos los compañeros, les puedo aportar la experiencia, pero la cercanía también con la actualidad y con los jóvenes y con toda la sociedad en general, porque pues aparte de ser una experta jurídica, pues también soy mamá y también soy hija y también soy hermana y también soy esposa y entiendo el contexto social en general. Y la verdad es que creo que tengo mucho que aportar, así que aunque faltan muchos días y ya a veces se quiere cansar uno, todavía estoy segura que puedo terminar de convencer a más personas para que elijan bien a quienes vamos a formar parte del Poder Judicial. ¿Por qué la importancia, Daniela, de elegir bien? Tú que formas parte del Poder Judicial local y que, como bien lo dices tú, bueno, pues ya desempeñaste este cargo, has desempeñado este cargo de jueza en materia penal. ¿Por qué elegir bien? ¿Qué va a pasar si al Poder Judicial federal o local no llegan las personas tan preparadas, que quizás sí eran populares, sí eran políticas, pero que no tienen ese conocimiento, esa expertise técnica, no solo jurídica, sino de cómo trabaja el Poder Judicial? Pues primero, si tienen antecedentes políticos y llegan por popularidad, evidentemente no van a poder obrar con imparcialidad, porque pues, se van a deber a estas personas que evidentemente respaldaron su campaña. Desconozco, ¿verdad? No puedo hablar de alguien en específico. En lo personal, ¿qué puedo decir? Que si la gente votó por mí o me elige, es porque se dieron la oportunidad de escucharme,
conocer mi trayectoria y que tienen un criterio, un sano criterio y pueden estar conscientes de que en mis 9 años de juzgadora, evidentemente dicté muchas sentencias. Algunas le parecieron a las personas, algunas no, otras quedaron inconformes y por eso existen los magistrados, ¿no? Para revisar las sentencias de los jueces. Y esta parte es bien importante porque toda la gente piensa como, ay, la justicia, yo tengo que ganar, pero pues si hay 2 personas en disputa, evidentemente alguien va a perder, no pueden ganar las 2 y siempre va a quedar alguien inconforme. Entonces, creo que si llegan perfiles que no son los adecuados, no creo que exista ese balance de justicia o esta búsqueda de la verdad, sobre todo que en materia penal siempre buscamos esta verdad procesal y que tienes que tener una sana crítica, razonamientos lógicos. Y si no tienes la experiencia, imagínate, van a llegar el primer día y luego, ay, caray, o sea, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿No? Oye, Daniela, platícanos sobre todo de esta parte de que tengo conocimiento de que eras juez y luego te saliste de ser juez para entrar a una sala, precisamente para saber cómo se maneja la sala y de alguna manera, pues hasta pudo haber sido un retroceso. ¿Nunca lo consideraste así? Sí, sí lo consideré, sí fue un reto bastante importante porque pues cuando eres juez, si viéndolo desde el lado de soberbia llego, dices, ay, qué padre, pues yo soy el juez, ¿no? Yo tomo las decisiones y aquí estoy sentada enfrente de las personas. Digo que a mí me encantaba porque podías ver, a mí que me encantaría que la segunda instancia también pudiera ser completamente oral para poder ver a las partes. Pero cuando me cambio a la sala, es precisamente, lo había platicado contigo en un espacio que me diste la oportunidad de tener, cuando me cambio a la sala es porque dije, si quiero ser magistrada, necesito saber qué es ser un magistrado, qué hace un magistrado. Aunque esto me genere un retroceso. ¿Económico tal vez? Económico no, son a la par y creo que eso lo tiene fundamentado porque como el secretario de sala auxilia al magistrado a revisar a los jueces, no podrían tener un sueldo por abajo de los jueces porque entonces se podrían ahí ver complicaciones. Pero yo estuve convencida de que podía dejar mi ego y mi soberbia así guardadita de la señora juez, a estar supeditada al arbitrio de un magistrado para poder aprender cómo era el funcionamiento. Porque dije, si esto es lo que quiero, lo necesito aprender. Dani, ¿y cómo empiezas? O sea, platícanos un poquito como de toda esta experiencia, ¿cómo empezaste? Porque nos decías 15 años, casi 15 años pagados, 18 años sin paga, hasta el momento en el que te conviertes en juez y decides conocer también cómo se maneja una sala, porque creo que de ahí es donde pudiera salir, si no una propuesta, pues algunas mejoras que pudieras hacer al interior de las salas. En general, o sea, yo creo que tengo muchísimas propuestas, pero en lo personal, pues sí, yo no aspiro a llegar a ser presidenta del tribunal, entonces a lo mejor eso ya no va a estar dentro de mi control o depende de otros órganos administrativos o de transparencia que forman parte del tribunal. Pero ¿qué puedo hacer yo como magistrada penal? Definitivamente puedo incluso poner parte de mi sueldo personal para hacer áreas de acceso público, como una página que actualmente el jefe que tengo sí la tiene, donde puedes meterte ahí a la primera sala penal y ya accedes. Y se publican las sentencias. Yo quiero abrir un buzón de quejas y sugerencias y sobre todo para tener al personal capacitado y sensible con la atención al público, porque lo que atendemos en materia penal pues son problemas bastante delicados, que van desde que te mataron al hijo, que te secuestraron a la hermana, que te robaron todo tu patrimonio. Y de verdad los servidores públicos tenemos que tener un grado de sensibilidad de poder entender que no porque tengamos muchos asuntos, ese asunto, o sea, no los vas a atender con empatía, es importante. Quiero ser una sala de puertas abiertas, que exista esta bitácora pública para que la gente también vea a quién recibo y que no vayan a decir, ay, pues es que lo recibe porque es su amigo y a mí no me recibe porque no me conoce. Que vean quién accede a la sala, con qué personas se atienden por parte del tribunal. Y sobre todo como parte de la transparencia y que no y la rendición de cuentas, que fue una de las preguntas que hicieron hace poco en uno de los debates, lo que podemos hacer es que todos los integrantes de la sala, mensualmente, semestralmente, bimestralmente, rindamos cuentas personales para que exista esta transparencia de que nadie estamos aceptando nada, aquí está, esto es lo que nosotros le rendimos, aunque existen las declaraciones patrimoniales anuales, pero que sea de manera constante, para que la misma sociedad nos monitoree. Oye, Daniel, en ese sentido,
digo, no tenía registrado este dato, yo creo que es importante revisarlo. Dice, soy la candidata más joven, pero no por ser más joven no significa que no tenga experiencia. Ya te tocó ser juez penal, donde se tratan estos temas que son muy importantísimos. La vida, la libertad, los bienes de las personas. Y con este proceso electoral inédito que estamos viviendo, las funciones de los jueces y los magistrados, inclusive su trabajo ya realizado, pues forma parte del escrutinio público. Y esto te lo comento por lo siguiente. Lo comentamos ahorita con la candidata también que acabamos de tener. A ver, tú como juez, tienes que actuar exclusivamente en el marco de la ley y no puede haber ni suplencia de prueba, ni suplencia de queja, ni absolutamente de nada. ¿Cómo hacías tú los razonamientos cuando, por ejemplo, el Ministerio Público integraba una carpeta de manera deficiente y que como juez decías, bueno, pues es que yo no puedo actuar más allá de lo que el Ministerio Público me está presentando? ¿Cómo era ese razonamiento, Daniel, al momento que tú emitías una sentencia cuando te presentaban, por ejemplo, pruebas de manera deficiente? Es que no puedo ir más allá de la ley. Y hay una cosa bien importante. Cuando eres juez penal o también magistrado, no puedes resolver con íntima convicción. Debo de confesar que hay varios casos, contaditos yo creo que con esta mano, que en lo personal yo decía, es que yo sé que esa persona es culpable. Okay. Pero jurídicamente, ¿cómo fundas y motivas el que la prueba deficiente que trajo el Ministerio Público me da para responder, me da para hacer inferencias lógicas, me da para poder llegar a una conclusión que se sostenga? Porque el juez no es el único, para eso está el magistrado y luego después está el amparo. O sea, no es como que exista un filtro transparente que vaya a pasar todo lo que la primera persona decide. Y sí es importante que existe este marco de la ley. En materia penal sí existe la suplencia de la queja, tanto para las víctimas como para las personas acusadas o imputadas. Y sí ahí pues hay que ver este equilibrio de derechos, ¿no? No puedo nada más irme por proteger los derechos del acusado, del imputado y dejar de lado los derechos de quien es la víctima, sino hay que buscar esta ponderación y ver esto hasta dónde llega. Se violentó este formalismo, pero este formalismo combate el fondo, no combate el fondo. Es bien complejo porque no existe ni siquiera un manual. Cada caso, o sea, aunque yo hubiera sentenciado 100 robos, todos los robos fueron diferentes. Sí, todos. Y es que esto es importante comentarlo porque lo platicamos con la anterior candidata. A veces la gente no distingue, ¿verdad? Todas estas situaciones de formalismo del Ministerio Público y muchas veces se van en contra de la juez. Finalmente, esta reforma lo que busca es publicitar, estás haciéndote un compromiso de publicitar las sentencias. Y yo esta pregunta, te digo, lo hago a las personas que vienen aquí, que no son políticas, porque generalmente entrevistamos a políticos, estás dentro de un proceso electoral, pero a ver, ¿por qué la gente que te está viendo, Daniela, debe votar por ti? Boleta verde número 10, coméntanos. Que no se les olvide, boleta verde número 10. Bueno, primero, porque tengo muchas ideas que van a generar realmente esta transparencia en el Poder Judicial, sobre todo en materia penal, que es la que más impacto social tiene, porque ser trabajadora, honesta y aparte bastante preparada, también soy de las pocas candidatas que tengo doctorado, de las que estamos ahorita en mi boleta, y que estén seguros que la juventud que pueda tener, que ya no estoy tan joven tampoco, ¿verdad? Pero eso no define mi experiencia, porque para eso está mi capacitación jurídica, mi experiencia laboral y aparte mis experiencias de vida, que eso es algo bien importante en una persona juzgadora, sobre todo en materia penal, como resuelves con base a la lógica. Si las experiencias de vida de una persona que accede ahí o que jamás ha estado involucrada en un proceso judicial, o que ni siquiera conoce cómo funciona el Poder Judicial desde adentro, o sea, es alguien que viene de fuera, ¿cómo va a saber cómo opera? ¿Cómo va a saber cuáles son incluso las deficiencias que hay que mejorar? Que eso es, quiero destacarlo, mucha gente ha estado atacando como, es que el Poder Judicial está mal. En lo personal no creo que el Poder Judicial está mal y no puedo hablar mal de él porque incluso es mi casa, ¿no? Pero sí estoy consciente que como cualquier negocio tiene áreas de oportunidad y que puede mejorar. Y tengo muchas cosas que quiero aportar y les platicaba en la última entrevista que tuve que algo que puede refrendar mi compromiso es que en lo personal, pues yo voy a tener que renunciar a mis años de antigüedad, ya no me voy a jubilar. Y todo porque verdaderamente creo que tengo estos próximos 8 años muchas cosas buenas que aportar al Poder Judicial. Oye, Daniela, pues muchas gracias por haber venido a hablar en serio aquí a Canal 44. Digo,
quedan muchos días de campaña. Sabemos que, como bien lo comentabas tú, o sea, estas campañas no están siendo pagadas con impuestos como generalmente lo hacen los partidos políticos. Cada quien tiene que aportar, sobre todo con ideas y con creatividad. Pero bueno, pues esa es parte de lo que se está buscando, de tratar de llegar al mayor número de personas posible. No vamos a tener oportunidad de volverte a entrevistar, pero seguramente la gente te va a ir viendo a través de plataformas y a través de otras entrevistas. Daniela, Y también muchas aquí gracias. puede ser que los noticieros. Probablemente. Sí. Gracias por haber venido a hablar en Ustedes serio. invítenme, gracias por Y te estaremos invitarme. dando seguimiento a esta candidatura. Y es así como llegamos al final de este programa. Ya sabe, lo esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche por el canal 44.1. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas, obviamente después de los horarios que le dijo Bernardo, y el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde, respectivamente. Que tenga un excelente día.